Un guerrero histórico, 40 años de reinado, y ahora alguien quiere quitarle el trono, hijo de la guayaba. ¿Pueden creer que después de más de una década de rumores, cancelaciones y promesas rotas, King Conan finalmente es una realidad? Sí, escucharon bien. Arnold Schwarzenegger vuelve a empuñar la espada, y lo que me acabo de enterar hoy me dejó completamente sin palabras. Quédense porque esto se pone épico, como en los buenos tiempos. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa Geek de Re Nerdo, el canal donde nos ponemos al día con todo lo que está pasando en el mundo del cine, las series y la cultura geek. Y hoy tenemos una noticia que lleva 10 años haciéndonos esperar. Sí, 10 años. Una década entera de está en desarrollo, se canceló, no espera, sigue adelante. Ah, no, ya no. Bueno, sí. Prepárense porque King Conan está oficialmente en camino. Y la gente detrás del proyecto es brutalmente buena. Vamos por partes, porque hay mucho que desempacar aquí. Si no han visto las películas originales de Conan, básicamente se han perdido uno de los mitos fundacionales del cine de acción y fantasía de los años 80. Conan el Bárbaro fue creado por el maestro Robert E. Howard en los años 30. Sí, el personaje lleva casi 90 años existiendo en cómics, libros y películas. Es un ícono. En 1982, el director John Milius, con un guión que firmó nada menos que Oliver Stone, así como lo oyen, llevó al personaje a la pantalla grande con un joven y físicamente impresionante Arnold Schwarzenegger en el papel protagónico. La película costó aproximadamente $20 millones y recaudó más de 100 millones en todo el mundo. No está nada mal para una película sobre un bárbaro que casi no habla y se la pasa golpeando gente. Y mi Arnold cobró por esa primera película la módica suma de $250,000. Poca feria para quien se convertiría en una de las estrellas más taquilleras de los 80 y 90. La película fue tan exitosa que en 1984 llegó Conan el Destructor, con el mismo Arnold, pero con una vibra ya más comercial, más para todos los públicos. Funcionó, pero ya no tuvo el mismo impacto visceral y ruda que la primera. Y desde entonces, nada. 40 años de silencio conanesco. Pero esperen, porque lo que viene ahora es la parte buena. El director que eligieron para King Conan es tan bueno que cuando lo escuchen van a entender por qué Schwarzenegger lleva una década esperando al hombre correcto. Arnold Schwarzenegger, con sus 78 años bien puestos, confirmó que King Conan comenzará producción en 2027. El hombre lo dijo con todas sus letras. El año que viene vamos a hacer King Conan. Ya es una realidad y estoy muy ilusionado. Y esto no es solo el entusiasmo de un actor con nostalgia. El trato ya está firmado. Frederick Malmberg, presidente de Conan Properties International, la empresa dueña de los derechos del personaje, también confirmó oficialmente que hay un acuerdo entre su empresa, Arnold y el estudio. El estudio, por cierto, es 20th Century Studios, que ahora está bajo el paraguas de Disney. Sí, Disney respaldando a Conan el Bárbaro. El universo nunca deja de sorprendernos, y eso la verdad me preocupa, pero eso es tema para otro video. ¿Y la fecha estimada de estreno? Si el rodaje arranca en 2027 y si todo marcha bien, probablemente la veamos en cines en 2028 aproximadamente. Pero escuchen esto, el dato más importante de toda esta noticia es el nombre del director. El hombre que escribirá y dirigirá King Conan es Christopher McQuarrie. ¿No les suena? Permítanme refrescarles la memoria. McQuarrie ganó el Oscar al mejor guión original por The Usual Suspects en 1996, ese clásico absoluto del cine de suspenso. Pero en los últimos años se convirtió en algo así como el maestro del cine de acción moderno, siendo el director detrás de las últimas 4 películas de Misión Imposible, con Tom Cruise. Hablamos de Rogue Nation, Fallout, Dead Reckoning y The Final Reckoning. ¿Están viendo el patrón? Este hombre sabe hacer acción, personajes complejos y narrativas que enganchan, exactamente lo que King Conan necesita. Y el propio Schwarzenegger lo describió así. Acaban de contratar a un guionista y director fantástico. Lo contrataron para escribir y dirigir King Conan. No lo escriben pensando en que tengo 40 años, sino que adaptan el papel a mi edad. Seguiré entrando y repartiendo golpes, pero será diferente. Diferente, esa palabra es clave. Ya les explico por qué. Schwarzenegger dijo que esta película se va a parecer a algo que para muchos es una de las mejores películas de la historia del western,
y cuando escuchen la comparación van a entender el tono exacto que buscan para King Conan. La historia de King Conan no es la de un guerrero joven y musculoso peleando monstruos. No, es algo mucho más interesante. La premisa es esta. Conan lleva 40 años siendo rey. Ya no es el joven indomable de la primera película. Es un hombre mayor, con el cuerpo ya no en su mejor forma, un poco cansado del poder, quizás demasiado confiado, y hay gente que quiere derrocarlo. Schwarzenegger lo describió de una manera que me pareció brillante. Fíjense en la película de Clint Eastwood, Los Imperdonables. Será muy parecida, pero con batallas extraordinarias. ¿Conocen Los Imperdonables? Si no, ya tienen tarea para el fin de semana. Pero la idea central es un hombre mayor y violento que intenta dejar su pasado atrás, y el pasado lo encuentra de todas formas. Es una de las películas más crudas, honestas y poderosas sobre el envejecimiento y la violencia que se han filmado. Eso es lo que buscan con King Conan, un guerrero legendario que ya no es lo que era, que enfrenta su declive y que tiene que encontrar dentro de sí mismo algo más que fuerza bruta para sobrevivir. Ahí está la madurez creativa de este proyecto. No están intentando fingir que Arnold tiene 30 años, están usando su edad, su historia, sus heridas reales como parte de la narrativa. Así es que para la gente que se preocupaba que mi Arnold ya estaba muy ruco, pues parece que no va a haber problemas con eso. Y también hay algunos datos sueltos que vale la pena mencionar. 1. Arnold quiere que John Milius, el director de la película original de 1982, participe como productor. Eso sería un guiño enorme a los fans de la primera ola. Por ahora no está confirmado, pero la intención está declarada. 2. Se da por sentado que habrá un actor más joven en el recasto, posiblemente interpretando al hijo de Conan. La idea es un relevo generacional. Pasarle la antorcha a una nueva generación, justo como hicieron otras franquicias clásicas. 3. La película tendrá todo lo que esperan de un Conan: violencia, magia, criaturas, efectos especiales a lo grande y el respaldo económico total de Disney y 20th Century Studios. No habrá excusas para recortes de presupuesto, eso espero. Así es que parece que valió la pena esperar y cerrar la historia de Conan dignamente como la película de Logan. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Tienen pensado darle una oportunidad al King Conan? Cuéntenme en los comentarios, me encanta leer lo que piensan. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias, nos vemos en el próximo video.